¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy feliz noche. Bienvenidos a una emisión más de Cuentos de una noche de insomnio por tu amigo Mauricio Morales, guía cuántico y creador de estas historias. Hoy te preparé una muy especial que lleva por nombre La visita del hacendado. Espero que la disfrutes y vamos a darle paso a nuestra historia. Érase que se era, y como dicen los que lo cuentan, que hubo una vez un hombre que vivía en una situación muy tensa financieramente hablando. Trabajaba de sol a sol, pero infelizmente no lograba salir de sus angosturas económicas. Cuentan que un día tocó a su puerta un emisario del alcalde, con unos documentos muy importantes. Nuestro amigo abrió la puerta, esperando que fuera otro acreedor más buscándolo, un pago urgente quizás, pero no. Esta vez el hombre traía una carta en la cual se le especificaba que un tío muy lejano había fallecido. Nuestro amigo, aún sin acordarse de aquel tío lejano, lo único que hizo fue condolerse por la muerte de aquel hombre. Pero la verdadera noticia era que aquel pariente lejano le había dejado en la totalidad de sus bienes en carácter de herencia. Ahora, aquel hombre que hasta ese momento había vivido el infortunio económico se convirtió en un rico hacendado. Así, con emociones mezcladas, dejó su modesta casa, con todos los bienes que él poseía adentro. Abordó inmediatamente un tren con destino a Pim Pam Pum. Todo el trayecto se esforzó en recordar a aquel pariente, pero sin resultado alguno, y ofreció algunas oraciones por el descanso de aquel infortunado hombre que había muerto solo. Cuando llegó a la estación del pueblo, fue recibido por un aire limpio y el trinar de cientos o quizás miles de pájaros hermosos. Sintió que su tío le daba la bienvenida. De inmediato acudió a la oficina del alcalde. Ahí recibió toda la información y recuento de sus nuevos bienes. Todo sonaba maravilloso, solo un pequeño gran problema. Los trabajadores del rancho estaban aterrorizados porque había un espectro que los había comenzado a atormentar. Desaparecían los galones de leche que se habían ordeñado por la mañana. Las hortalizas y las semillas también desaparecían, casi frente a los ojos de los trabajadores. Pero sobre todo, este peculiar fantasma tenía predilección por llevarse los panes de centeno y miel. Los trabajadores, evidentemente asustados, padecían aquella situación. Pero dado el miedo, nadie se atrevía a hablar abiertamente de esta terrible aparición. Esto significaba un gran reto para nuestro afortunado amigo. Pensó un poco y su mente se iluminó. Sí, llegaría esa noche al rancho, pero se presentaría como un trabajador que el nuevo dueño había mandado. Llegó muy entrada la noche. A lo lejos se sorprendió de ver que aquel rancho estaba totalmente a oscuras y en silencio. Abrió el pesado portón y sintió una energía que se cortaba con un cuchillo. Salió a recibirlo únicamente un perro bastante viejo y muy delgado. Nuestro amigo lo acarició y le ofreció un poco de tortilla de papa que aún le quedaba después de su pesado viaje. El perro lo devoró inmediatamente. Entró sin hacer ruido. Ya dentro de la hacienda se sorprendió al ver a una anciana mujer en la cocina. Preparaba la masa para aquellos panes tan famosos, solo alumbrada con una delgada vela. Al verlo en la puerta se sobresaltó, pero nuestro amigo se identificó de inmediato como el nuevo trabajador de confianza que había mandado el nuevo patrón. Sin duda, aquella mujer le comentó los terribles sucesos y lo puso al día, esto con la finalidad de que estuviera al tanto de la situación del rancho. Él se ofreció para desde muy temprano levantarse a revisar la ordeña de las vacas y el trabajo de la hacienda, y así a comenzar a semblantear este macabro hecho. Antes de que el sol se asomara, nuestro amigo se puso en pie y, guiándose por su oído, logró llegar a los corrales de las vacas. Un grupo de 6 hombres, delgaditos y atemorizados, tenían formadas a las 14 vacas, bastante robustas y listas para la ordeña. Se presentó y tomó el control del trabajo. Terminó casi al rayar el sol. Rápidamente corrió a revisar la siembra y los campos frutales. Todo era verdaderamente hermoso. Solo era terrible esta sensación de miedo que invadía a todos. A la hora del almuerzo, conoció a todos los empleados. Le parecieron bastante amables y de hecho lo estaban recibiendo de muy buena gana. Solo uno muy peculiar,
bajito pero con cuerpo muy macizo y compacto, pero con una voz extrañamente grave. Lo recibió bastante molesto. Le preguntó acerca de su conocimiento con el manejo de un rancho, le preguntó sobre venta de mercados y al final hizo una pregunta muy peculiar. ¿Y tú, crees en fantasmas? Nuestro amigo respondió con una carcajada enorme. Yo le tengo más miedo y respeto a los vivos. Al dar esta respuesta todos se quedaron congelados, viéndolo aterrorizados. Para romper la tensión, nuestro amigo les preguntó por el anciano dueño del rancho, y la respuesta que recibió lo dejó perplejo. Casi nadie lo conoció en persona, solo conocían su voz imperativa dando órdenes por un viejo megáfono. Esto los había hecho sentir siempre vigilados y amedrentados. La opinión general era de que era un anciano detestable, pero pues era la normalidad de los patrones. Ninguno sabía del campo ni de cómo hacerlo producir. Solo sabían dar órdenes sin sentido ni conocimiento y contar dinero. Este comentario le aclaró totalmente la mente a nuestro amigo, quien hizo una pregunta más. ¿Cuándo comenzó este fantasma a rondar el rancho? La anciana mujer respondió con certeza: al día siguiente de la muerte del patrón. De inmediato, nuestro amigo corrió a revisar los libros de contabilidad y estaba en la biblioteca analizando cuando una torre de libros cayó al piso, acompañados de un grave lamento que le ordenaba salir del rancho inmediatamente. Nuestro amigo rápidamente corrió hacia el otro lado del estante que había caído. Y sí, encontró con aquel viejo megáfono en las vigas del techo a nuestro compacto caporal. Este hombrecito con voz peculiarmente grave. De inmediato lo hizo bajar tirándole de una pierna. En ese instante lo encaró y obtuvo la confesión que necesitaba. Desde siempre había robado en aquel rancho, pero aprovechando la muerte del dueño anterior, urdió la historia del fantasma con la finalidad de llevarse lo más posible para vender. El hombrecito propuso a nuestro amigo seguir con la treta para continuar robando, asegurando que sobre todo la venta en las tiendas de aquel pan de centeno que era único los volvería millonarios. Y ahora que el nuevo dueño estaba tan lejos, podrían hacer mejor negocio sin tener que compartir ni un centavo con nadie. Nuestro amigo en ese momento le dio la orden de irse de su propiedad y le mostró que el nuevo dueño de aquel lugar era él. El hombrecito se fue de inmediato maldiciendo. Nunca más se volvió a saber de él. Después de este hecho, pidió hablar con todos los trabajadores, mostrando que era el nuevo dueño del rancho. Les hizo la promesa de trabajar mano a mano con ellos y además del pago justo, al final del mes participarían de las ganancias. A partir de ese día, aquel rancho produjo 3 veces más de todos que el resto de los ranchos y se corrió la noticia que en aquel lugar había el mejor patrón de la comarca y este era un regalo que el fantasma había traído. Y colorín colorado, amigos, esta historia ha terminado. Tenemos que aprender que cuando tenemos un negocio, tenemos algo, al ojo del amo engorda el caballo. Es muy fácil dejar nuestro sustento, dejar lo que nos provee de dinero, dejarlo en manos de los demás. Pero nadie, absolutamente nadie, va a tener los intereses como los tenemos nosotros sobre todos nuestros bienes. Y además, amigos, nunca crean ni se queden con la primera versión de la historia. Hurguen un poco y se darán cuenta que hay mucho más. En cualquier historia hay mucho más que una sola o 2 versiones. Les mando un abrazo muy grande, esperando que hayan disfrutado la historia y espero sus comentarios. Por favor, agréguenos, denle un me gusta a la página de YouTube que va como El Punto de Luz TV o a nuestra página de Facebook El Punto de Luz TV. Los estaré esperando, esperaré sus comentarios. Compártanlos y hagamos más grande esta comunidad. Hasta la próxima.